Bien, en este video vamos a proseguir con el método de sustitución, pero ahora lo vamos a hacer ya de una forma más específica para un determinado, una específica y determinada ecuación, porque nosotros habíamos dicho que el método de sustitución era un método general, que se podía emplear para diversos tipos de funciones. Y así hemos visto en los ejercicios precedentes que era un método muy versátil y que no solamente se aplicaba para determinado tipo de expresiones de funciones determinadas, sino que para una amplia variedad de ellas. Ahora en este caso en particular vamos a trabajar con, como decíamos, una función muy específica. Es una función que es 1 sobre una ecuación donde el denominador es un polinomio de segundo grado. O sea, es 1 sobre una función polinómica de segundo grado. Y tenemos que encontrar la integral de esa función. Nosotros hemos visto algunos casos, algunos ejemplos, donde el método de sustitución funcionaba perfectamente si teníamos una función que el numerador era un polinomio, el denominador era otro polinomio, y las diferencias de grados entre el polinomio del numerador y denominador era 1. Si el denominador era grado 3 y el numerador era grado 2, no había ningún inconveniente cuando hacíamos la sustitución. Quedaba perfectamente la sustitución hecha y podíamos resolver sin ningún grado de dificultad o medianamente rápido nuestro problema. También habíamos comentado que el problema mayor, en el caso de optar por ese método de sustitución, era cuando teníamos, por ejemplo, una función cuyo numerador respecto del denominador, los grados, había dos polinomios, en el numerador y otro en el denominador, pero los grados entre uno y otro diferían en más de un grado. Digamos, teníamos un polinomio de grado 3 en el denominador y uno de grado 1 en el numerador, y la resolución era muy, o sea, no nos servía el método ese de sustitución. En este caso, estamos en presencia de ese tipo de funciones. Fíjense que en el numerador tenemos un polinomio de grado 0, porque tenemos acá es como si tuviésemos un 1, una constante. Y en el numerador, en el denominador tenemos un polinomio de grado 2. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos para una integral cuya función subintegral es 1 sobre un polinomio de grado 2, emplear el método de sustitución tal como lo veníamos haciendo, no lo podríamos resolver. Entonces tenemos que buscarle una alternativa a ese método y vamos a ver que realmente haciendo una sustitución un poco distinta a la que tradicionalmente veníamos haciendo, logramos resolver este tipo de integrales que tienen esta forma en la parte de resolución de la subintegral, ¿verdad? Bien, antes de seguir, quiero aclarar que en general, cuando nosotros trabajamos con un polinomio de segundo grado, la forma que tomábamos siempre era ax cuadrado más bx más c. Fíjense que acá yo no lo tomé en ese orden, los coeficientes. O sea, el coeficiente que acompaña la x al cuadrado no lo llamé a, lo llamé b. La del término lineal lo llamé c en vez de b. Y el coeficiente independiente, el término independiente, no es c sino a. ¿Por qué cambié el orden de lo que tradicionalmente nosotros trabajamos por Sadowski? Ya vamos a ver ahora en 5 o 10 minutitos que vamos a resolver esta integral. Lo pone en ese orden, o sea, al coeficiente que acompaña a la x al cuadrado le llama b y al término independiente le llama a en vez de c. Entonces, para ser coherente con el orden o con la forma que denominó Sadowski los coeficientes, lo puse de esta manera. Entonces tengan presente que cuando hablemos del coeficiente A, no nos vamos a estar refiriendo al coeficiente que acompaña la x al cuadrado, sino al coeficiente del término independiente. Y cuando hablemos del B, nos referimos al
cuadrático, y cuando hablamos del C no es el término independiente, sino que es lineal. Hago esa aclaración para después no estarlo permanentemente aclarando, pero ténganlo en cuenta para no cometer errores, ¿sí? Bueno, fenómeno. Dicho esto, vamos a ver cómo podemos encarar, o cómo encara Sadowski la resolución de este tipo de integral. En principio es bastante, o sea, si bien es una integral sencilla, pero la resolución es bastante compleja. ¿Cuál es la idea que va a hacer Sadowski? Un poco lo que ya en otras oportunidades hemos hecho. Ustedes recuerdan que cuando, por ejemplo, vimos raíces de una ecuación cuadrática o de una cúbica en álgebra, decíamos que era más fácil resolver una ecuación, encontrar la raíz de una ecuación cúbica, por decir algo, cuando estaba incompleta. En líneas generales podemos decir que cuando nosotros tenemos un polinomio que está incompleto, siempre es más fácil trabajarlo. Entre más incompleto, entre más términos falten de ese polinomio, de alguna manera nos va a facilitar el trabajo del mismo. En este caso particular, el polinomio está completo porque está, bueno, el término, este b no puede ser distinto, igual a 0, porque si esto es 0, esto no es un polinomio cuadrático, sino que es un polinomio lineal. Por lo tanto, el b tiene que ser distinto a 0. Este sí, el c puede estar o no estar, y el a puede estar o no estar. En este caso está el término cuadrático, el lineal y el independiente. Por lo tanto, es un polinomio de grado 2 completo. Esta sería la forma más difícil de resolver esta integral. Entonces lo que vamos a hacer primero es ir de una ecuación de esta forma, pero que esté incompleta, o sea, que no exista. A ver, vamos a pensar la alternativa más fácil, que nos dieran esta ecuación, pero donde el c fuera 0 y el a fuera 0. No sé, por decir algo. La integral de diferencial de x de 1 sobre 3x al cuadrado. O sea, el b sería 3, el c 0, el a es 0. En ese caso, está súper incompleto ese polinomio. Y está tan incompleto que la solución es inmediata. O sea, la solución de 1 sobre 3x al cuadrado sería menos x a la menos 1 sobre 3. ¿Verdad? En este caso, al no estar presente ni el c ni el a, la solución es inmediata. El otro caso, un poquito más difícil, sería que este no estuviera y que este sí estuviera y este también. Y otro caso, muy sencillo, sería que este término no estuviera, o sea que el c estuviera 0, y que nos quedara bx al cuadrado más a. O un caso más sencillo sería que el b fuese 1, el c fuera 0, y el a fuese un 1. O sea, en ese caso, nos quedaría la integral de diferencial de x al cuadrado más 1. Eso, si bien es un caso bastante sencillo, pero no es de una resolución en principio inmediata, podríamos decir. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar por resolución de un sistema como este, con un caso sencillo. Ese caso, el que recién mencionamos. Supónganse que nos dan esta resolución. Nos dice, una integral, resuelva esta integral de diferencial de x de 1 más x al cuadrado. Podríamos pensar que estamos en la situación que habíamos mencionado, o sea, tenemos un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 0 en el numerador, por lo tanto, la sustitución
sería un tanto compleja por lo que habíamos dicho anteriormente, porque tenemos una diferencia mayor en un grado el denominador respecto del numerador. Pero si nosotros empezamos a recordar la tabla de derivada, podemos encontrar que si tenemos la función y igual a tangente de x, su derivada es esta, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y si recordamos que la derivada de la tangente hiperbólica de x, recuerden tangente hiperbólica, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ya hemos hablado sobre ese tema, si nosotros tenemos la función y igual a tangente hiperbólica de x, su derivada es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, si nos dan este ejercicio de resolver esta integral, esa solución que haciéndola por sustitución de alguna manera era compleja, ya la tendríamos resuelta acá, porque la solución de esto sería tangente de x más c. Cuando derivemos esa función, la derivada nos da esto que está acá. Por lo tanto, la integral de esto es directamente tangente de x más c. O sea que si nos dieran este problema, ya lo tendríamos resuelto. Lo mismo que si nos dieran este problema. La solución de esto, en vez de ser tangente de x más c, sería tangente hiperbólica de x más c. Pero como vemos, tanto en este caso como en este, la solución ya la sabemos y es inmediata. Es más, podríamos tener dos alternativas más. Supónganse que tenemos acá un menos y acá un menos, que sería este caso. Si yo a esto le saco factor común menos 1 y lo coloco acá como una constante, esto se transforma en esto. Por lo tanto, esto era la tangente de x. Por ende, la integral de esta ecuación, con el menos y con el menos, es menos la tangente de x. Y lo mismo ocurriría con esta situación, donde acá tenemos el negativo y acá el positivo. Si sacamos factor común, menos 1, y lo ponemos aquí afuera como una constante, esto nos queda más 1 menos x al cuadrado. Esto es la tangente hiperbólica. Por lo tanto, la integral de esto es menos la tangente hiperbólica y la integral de esto es menos la tangente. La integral de esto es más la tangente y la integral de esto es más la tangente hiperbólica. Por ende, este caso es igual que este, y este caso es exactamente igual que este. Si ustedes se fijan en Sadowski, trata este caso y este. Estos que están en verde no los trata porque sería un caso particular de este es un caso particular de este, y este es un caso particular de este otro. Por eso que directamente no trata los cuatro casos, sino solamente trata estos dos rojos. Bien. Volvamos entonces un poquito a nuestro problema. Nuestro problema original, más complejo, sería encontrar la integral de una ecuación de esta forma, que no es nada sencillo encontrar esta integral. Para ello, para encontrar esa integral, la vamos a hacer en varias etapas. La primera etapa es esta ecuación, irla transformando en una ecuación más sencilla que se empiece a asemejar a esta o a esta, de tal manera que yo, cuando llegue a esta o a esta, la resuelva y después vuelva en sentido inverso para encontrar mi solución original. Un poco ese método muchas veces lo hemos hecho, como por ejemplo cuando trabajamos con límites, nos daban un ejercicio que no podíamos encontrar el límite, lo íbamos modificando, resolvíamos ese modificado y después volvíamos para atrás y encontrábamos el resultado buscado. Acá vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a tratar de encontrar la solución más compleja, pero lo vamos a hacer en varias etapas. Primero vamos a arrancar con esto, que en este caso sería el caso más sencillo que podríamos tener, porque el otro más sencillo sería que este 1 no existiera, que en ese caso, como dijimos, ya es una resolución inmediata. O sea, el caso un poquito menos sencillo que sea de resolución inmediata sería este caso, donde acá tenemos un coeficiente 1. O sea que
En este caso, el coeficiente b acá es 1, el coeficiente c es 0 y el coeficiente a es 1. Y en este caso el coeficiente b es menos 1, el c es 0 y el a es 1. Obviamente, tanto este como este es un caso particular de este del general. Por lo tanto, si nos llegan a dar un problema como este ya lo tenemos solucionado. Vamos a hacer un paso un poquito más allá que resolver esto, que ya lo sabemos resolver. ¿Qué pasaría si en vez de acá tener un 1, tuviésemos la A, este valor? Y en vez de tener acá un 1, tuviésemos el B. No sé, por ejemplo, que tuviéramos 3x al cuadrado más 4, por decir algo. O sea que del caso general estaríamos viendo este término. O sea, como que el C es 0, el B es un valor cualquiera distinto de 1, y el A es un valor cualquiera distinto de 1. En ese caso, nuestro problema se vería de esta manera, como lo hicimos acá en el azul. El B pusimos B, un B cualquiera, el C lo hicimos 0, y el A es un A cualquiera. Ven cómo de a poquito vamos poniéndonos más complejos en la resolución de nuestro problema. El más sencillo de todo sería si esto no estuviera, que directamente no lo analizamos porque de resolución directa. El paso subsiguiente sería que apareciera un 1 acá, o sea, que este A fuese 1, y que este B también fuese 1, y que no estuviera el C. En ese caso también es resolución directa acordándonos de estas dos derivadas. Un nuevo paso un poco más complejo es que ahora este 1 sea un A, y este 1 que esté acá no sea un 1, que B no sea un 1, sino que sea B, que es el caso que acabamos de presentar ahora, en azul, que es el que vamos a analizar. Supongamos que tenemos que resolver la integral de esta ecuación. ¿Cómo podríamos resolver la integral de esta ecuación? Miren, yo lo voy a ir transformando y lo voy a poner de distinta manera. Saco factor común A. Saco factor común A, acá me queda B sobre A. Bien. Luego, esto lo pienso, a B sobre A lo pienso como la raíz cuadrada de B sobre A elevado al cuadrado, que es lo mismo que poner B sobre A. O sea, esto que está acá es exactamente igual a B sobre A. Luego me queda acá yo me olvido la raíz de fracción. Luego, sabemos que el producto distribuye respecto, el exponente distribuye respecto al producto, la potencia respecto al producto, por lo tanto, esta expresión la podemos expresar así, como raíz cuadrada de A sobre B por X, todo elevado al cuadrado. Bien, partimos de esta ecuación, llegamos a esta. Esta y esta son exactamente las mismas, nada más que expresado de otra manera que a mí me conviene más. Fíjense que ya de alguna manera hemos logrado transformar este A, que era A, 2, 3, 4, 10, un número distinto de 1, lo hemos transformado en que este término independiente ahora aparezca un 1. Ahora este B, que antes teníamos acá el coeficiente que acompañaba a la X al cuadrado, de alguna manera, fíjense que todavía acá no tenemos un 1. Pero hemos hecho algún avance con respecto a la ecuación original. Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer un reemplazo. Vamos a llamarla Z igual a todo lo que está acá dentro de este paréntesis. Por lo tanto, si Z es igual a esto, el diferencial de Z es que una constante será esta constante por el diferencial de X. El diferencial de Z igual a esto. Reemplazo, el diferencial de X de acá, el diferencial de Z dividido esto. Por lo tanto, en vez de poner el diferencial de X, pongo su equivalente acá. Luego 1 es 1, y esto, dijimos que era Z, lo transformé. De esto en X a esto en Z. Bien. ¿Qué hago ahora? Esto es un término constante, por lo tanto lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Qué me queda esto que está acá? Esto que está acá, fíjense que tiene exactamente
la misma forma que esto que está acá. Nada más que acá está mx y eso que está aquí está en z. Pero la integral de esto es directamente tangente de z. Por eso puse esto acá. En vez de poner esto acá, puse su equivalente, que es tangente de z más c. Reemplazo el z por mi variable original, por raíz cuadrada de a sobre b por x. Reemplacé z por su equivalente, y acá ya tengo la solución. Acabo de encontrar la solución de esta ecuación. O sea, acabo de encontrar la integral. ¿Sí? Ven cómo hemos ido de más sencillo a más complejo. O sea, lo primero que habíamos pensado como que nuestra ecuación original compleja, este término no estaba, este término no estaba, y acá tengo un 1. Luego pensé, todo igual, pero que acá en vez de tener un 1, tengo un número distinto de 1. También eso era un caso de resolución directa. Luego incorporamos un poco de complejidad, dijimos que esto era 0, pero acá, en vez de ser 0, aparece un 1. Y acá también aparece un 1. Estamos en este caso. También lo acabamos de resolver. El siguiente paso es que en vez de un 1 acá tenga, en el término independiente, tenga un valor distinto de 1, a. Y en vez del término que acompaña la x al cuadrado, de ser 1, es b, distinto de 1. Ese sería un caso más complejo que el que acabamos de resolver en este instante. ¿Sí? Por lo tanto, ya estamos en condiciones, fíjense, de resolver cualquier tipo de ecuación de esta forma, donde la única condición que hasta ahora estamos imponiendo es que este término sea 0. O sea, este puede ser 0, 1 o el valor que querramos, y este término puede ser 0, 1 o el valor que querramos. Bueno, 0 obviamente no puede ser este, por lo que decíamos hoy. O sea que hasta ahora ya podemos resolver cualquier tipo de ecuación de esta forma, con la única condición que este término sea 0. Bien. Hasta acá vamos a llegar a la parte teórica. No teórica, sino algebraica. O sea, fíjense que hemos trabajado con una ecuación con letra, literal, no le hemos puesto números. Cada vez que uno trabaja de esta manera es como que las ecuaciones son más voluminosas, se complican. Vamos a ver los otros casos. Para este caso, nosotros acabamos de ver este caso, ¿verdad? Fíjense que el resultado nos dio en tangente. Si nos hubiese ocurrido este caso, todo hubiese sido igual, nada más que en vez de aparecer una tangente de x, aparecería una tangente hiperbólica. Pero sería el mismo caso, digamos, en cuanto a complejidad de resolución. Ahora, en el práctico, vamos a hacer dos ejemplos, donde vamos a hacer este mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer con números, que les va a ser más fácil entenderlo. Y luego el ejemplo general, que ya vamos a incluir este término, no lo vamos a hacer así con A, B y C, sino que simplemente lo vamos a dar a modo de ejemplo con números para que les sea más fácil de entender la mecánica. De todas maneras, esto está desarrollado, tanto este caso en Sadowski como este caso general expresado con literalmente, o sea, con letras y no con números. Nosotros simplemente, como les digo, vamos a hacer un par de ejemplos abarcando todas las posibilidades, llegando a la resolución más compleja cuando la ecuación de segundo grado está completa, y lo vamos a hacer directamente con un ejemplo numérico. Nos vemos en el próximo parte práctica de resolución de una integral 1
sobre un polinomio de grado 2 en forma completa.